RDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, por darnos una vez más esta oportunidad de estar aquí frente a estas cámaras y ustedes estar frente a sus televisores. Recordándoles que Palabra a Tiempo nace de Proverbios capítulo 15, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Por eso nos esforzamos siempre de llevarles a ustedes palabras a tiempo. O sea, palabras buenas, palabras que construyen, palabras de bien. En esta ocasión, mi compañero de cabina y el licenciado Iván López, abogado, y quien les habla, Jesús Ogando, estaremos con ustedes conversando sobre lo que es el Código Penal. Porque precisamente la comisión bicameral que estudia este proyecto culminó con su trabajo, y precisamente en el día de hoy estaban los miembros firmando el informe para enviarlo a el plenario de los senadores para que ellos lo sancionen, sea que lo aprueben sin modificaciones o que le hagan modificaciones y luego o lo rechacen, porque tienen también facultad para rechazarlo. Todas esas cosas pueden suceder. Si lo rechazaron, ahí finalizó y si se quiere reintroducir, algún legislador tendría que reintroducirlo. Si ellos lo aprueban, sea con modificaciones o sin modificaciones, lo envían a la Cámara de Diputados, donde también se tiene la facultad de aprobar lo que llegó del Senado sin modificaciones. Si se aprueba sin modificaciones, se envía al Poder Ejecutivo para que lo promulgue. El Poder Ejecutivo puede promulgarlo sin modificaciones o devolverlo a la Cámara de origen, en este caso sería la Cámara de Diputados, con las modificaciones propuestas por el presidente. Si entonces la Cámara de Diputados que recibe esa propuesta del presidente tiene dos opciones: o acepta las modificaciones que le presenta el presidente o las rechaza. Si la rechaza, se la envía de nuevo al presidente para que la promulgue, y el presidente entonces no puede, no tiene más opción que promulgarla. Si el proyecto que llega del Senado a la Cámara de Diputados es rechazado, porque la Cámara de Diputados también lo puede rechazar, entonces ahí también finaliza, y si se quiere había que reintroducir otro. Si otra opción que hay es que la Cámara de Diputados le genere algunas modificaciones al proyecto que vino desde el Senado y lo devuelve al Senado con esas modificaciones. En ese caso, el Senado tendría dos opciones: o acepta las modificaciones que le envió la Cámara de Diputados o la rechaza. Si la rechaza, también ahí finaliza y hay que reintroducirlo de nuevo. Eso es un proceso, un procedimiento que mucha gente no lo conoce y es bien tedioso, porque en cada cámara hay que darle dos lecturas, o sea, dos aprobaciones. O sea que un proyecto de ley se aprueba 5 veces. Y no 5 veces, son más, porque cada vez se aprueba primero el informe, después el proyecto con su informe, se aprueba 2 veces,
2 veces en cada cámara, que son 4, más la aprobación del Poder Ejecutivo, son 5, por lo menos 5, más las aprobaciones de los informes, que ustedes saben lo que eso significa. Un proceso bastante largo, pero importante, que ustedes lo conozcan. Bueno, Iván, hoy vamos a hablar sobre el Código Penal. Bienvenido a esta ocasión. Sí, gracias, Orlando, gracias y saludo a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales y desde su pantalla del televisor. Yo creo, Orlando, que tú has dado una interesante cátedra de lo que sucede en el Congreso cuando se quiere aprobar una ley, un proyecto de ley. Y yo le pondría un nombre a ese proceso, y ese proceso se llama democracia. Ese proceso se llama democracia. Por eso es que el primer poder del Estado no es el poder ejecutivo, es el poder legislativo. Exactamente. De hecho, el Congreso tiene la facultad, como tú decías muy bien, lo explicaba muy bien, de imponerle al presidente de la República y él tiene una decisión. Él tiene un plazo, creo, no recuerdo si de 10 días hábiles para responder. Si el proyecto no es declarado de urgencia, exactamente, tiene 10 días para responder ahí. Si no lo hace en ese tiempo, el Congreso tiene toda la facultad. Ya se reputa promulgado el proyecto y entonces el Congreso pudiera o exigirle al presidente, el Congreso puede tomar el proyecto y publicarlo ellos. La Cámara de se llama de origen, pero debería ser la última. La de origen, la que se le envió al Poder Ejecutivo, la que lo envió. Exactamente. Porque cuando un proyecto inicia en una Cámara, si inicia en este caso el proyecto de Código Penal ha iniciado en el Senado, se entiende que va a finalizar en la Cámara de Diputados, porque del Senado va a la Cámara. Exacto. Y de la Cámara va al Poder Ejecutivo. Eso sería el procedimiento normal si no hay modificaciones. Entonces se llama Cámara de origen a la que se lo envía al Poder Ejecutivo, o sea, de donde originalmente lo recibió el presidente de la República. Sí, porque se envía ya prácticamente el proyecto de ley completo, ya con todas sus modificaciones, todas sus aclaraciones, todos sus debates, como tú decías, todos sus informes y demás, y entonces ya se tiene como por definitivo de parte del Congreso ese proyecto de ley que entonces el presidente tiene la facultad para promulgarlo. Y si el proyecto es declarado de urgencia, como entendemos que este va a ser declarado de urgencia, entonces el tiempo se reduce al 50%. Porque creo que la legislatura finaliza en febrero, ¿verdad? Sí. No, la legislatura finaliza alrededor del día 12 o 13 de enero, pero a este proyecto le quedan 2 legislaturas todavía, esta que está cursando más otra, o sea que para perimir le falta mucho. Okay. Pero yo creo que va a ser declarado de urgencia por lo que significa este proyecto para el país. Claro. Entonces, si es declarado de urgencia, el presidente tiene 5 días, la mitad del tiempo, para promulgarlo y publicarlo. Y este código reviste una gran importancia para la República Dominicana, por lo que decíamos en programas anteriores, y es que nosotros tenemos 100 y tantos de años con el Código Penal que tenemos actualmente, el Código Penal napoleónico, heredado de hecho, cuando nosotros fuimos invadidos, ¿verdad?, por el vecino país, y tenemos todavía esa legislatura, ese código, con 100 y tantos de años, que es el que nosotros estamos usando actualmente, y por eso reviste una gran importancia, y sobre todo también por lo novedoso que este Código Penal pues es y será. Ahora sí, un elemento importante, y por eso nosotros, Gando, hemos decidido durante varios programas analizar el Código Penal o el proyecto de Código Penal, porque el Código Penal es lo que va a determinar cuáles serán las normas, las sanciones, las penas, como su nombre lo indica, que se van a imponer por
cualquier tipo de violación que el Código Penal pues establezca. Lo que significa es que esta pieza, ¿verdad? Esta norma, esta ley es sumamente importante, pero así como también es importante porque va a regular esa vida social de los seres humanos, sobre todo aquí en los habitantes de República Dominicana, porque recordamos que la ley, en este caso el Código Penal, es territorial, o sea, solo aplica para República Dominicana, para los hechos que acontezcan aquí en el país, en República Dominicana. Entonces, esto, por su importancia también, nosotros hemos visto que hay ciertos artículos, ciertas áreas del código que la población en sentido general tiene que prestar mucha atención a ellas, sobre todo en esta recta final, porque una de las cosas que suceden en la recta final es que se cambian muchas cosas, es que se modifican muchas cosas. Por ejemplo, y yo creo que tú, Ogando, eres testigo de ello, y de uno de los artículos que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar de varios artículos si el tiempo lo da, pero uno de esos artículos es el artículo 123, que cuando estuvieron en el hotel los congresistas aprobaron este artículo con el párrafo 2, que lo vamos a discutir luego, quizás para enfocarnos un poquito más primero en el artículo 86. Sí. Un artículo muy importante, Ogando, y nos gustaría si tú puedes introducirnos este artículo 86 tal y como lo cita el proyecto de Código Penal, para que los que nos escuchan en este momento puedan, y los que nos están viendo, puedan darse cuenta de lo que este artículo 86 habla y por qué nosotros queremos comentar un poco acerca de él. Sí, mira, algo que podemos decir a nuestros televidentes es que ustedes están teniendo el privilegio quizás de ser de los primeros en recibir estas informaciones que están calientitas. Sí. Porque la verdad es que muy pocas personas pueden disfrutar del privilegio de tener este documento a mano en estos momentos. Entonces, esto que le vamos a leer es precisamente parte de cómo va a quedar el código en el informe, o cómo queda el informe del código de la comisión bicameral, el informe que va a rendirle al pleno de los senadores. El artículo 86, que es un artículo que es posible que sufra una modificación en el plenario de los senadores o en el de los diputados, dice de la siguiente manera. Bueno, comienza el libro, el código se divide en libro, títulos, capítulos, libro, títulos y capítulos, y artículos. Y párrafos. Y párrafos y numerales. Entonces, aquí inicia el libro segundo de las infracciones contra las personas. Título 1, de las infracciones muy graves contra la humanidad. Capítulo 1, de las infracciones de lesa humanidad y de las infracciones muy graves de guerra. Entonces entra el artículo 86. Oigan cómo dice. Infracciones de lesa humanidad: los actos perpetrados dolosamente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil se considerarán infracciones muy graves de lesa humanidad, que serán sancionadas con 30 a 40 años de prisión mayor. Dichos actos se indican a continuación. 1. Entonces ahí entran los numerales. El asesinato. 2. La tortura. 3. El exterminio. 4. La violación sexual. 5. La violencia sexual. 6. La esclavitud sexual. 7. La prostitución forzada. 8. El embarazo forzado. 9. La esterilización forzada o aborto forzado u otros abusos sexuales de gravedad comparable. 10. La esclavitud. 11. La deportación o el traslado forzoso de población. 13. La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de
discriminación sexista, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos por el derecho internacional como inaceptables. 14. La segregación racial. 15. Otros actos inhumanos de carácter similar a los anteriores que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física o psíquica de las víctimas. Párrafo. Para la aplicación de este artículo no se considerará traslado forzoso o deportación de población el ejercicio de control migratorio sobre personas que ingresen o pertenezcan de manera ilegal en el territorio nacional. Ese párrafo aclara una preocupación que algunos legisladores del numeral 11 hemos manifestado en el numeral 11, porque ese numeral ata de pies y manos a cualquier gobierno que tenga, que quiera aplicar lo que es la deportación normal de personas ilegales que estén en el territorio. Sí, pero es muy importante y por eso, Gando, qué bueno que tú lees el artículo completo con sus diferentes numerales. Porque el artículo habla de, lo vamos a recordar nuevamente, de las infracciones de lesa humanidad, y se habla de infracción, de hecho también está vinculado al 87, sí, porque ahí habla acerca de que, bueno, si el gobierno, por decir algo, persigue, o si un grupo religioso, un grupo étnico, un grupo social, un conjunto de personas forman un grupo, ¿verdad? Social. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que hay diferentes grupos. Están los grupos que defienden el tema de los migrantes, los de los ilegales, está el grupo que defiende los LGBT, está el grupo que defiende el tema del aborto, el feminismo, etcétera. O sea, hay muchos grupos. Entonces, si esas personas entienden que el Estado le está persiguiendo a ellos, por ellos supuestamente pertenecer a uno de esos grupos, entonces el párrafo que tú acabas de leer, Ogando, que es el que hace la explicación del artículo del numeral 11, ese párrafo se vería un poquito debatido, diríamos así. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, supongamos que el Estado dice, bueno, mira, nosotros tenemos que iniciar un proceso de deportación de ilegales, como está pasando ahora, que ahora el gobierno ha establecido una serie de normas para regular lo que es este tema migratorio, por las situaciones que tenemos con el vecino país de Haití. Pero si... Y no solamente con Haití, aquí hay muchísimos ilegales, claro. Hasta de China yo creo que hay ilegales aquí. Claro que sí, pero si entonces ese grupo de ilegales o de migrantes que están aquí en el país, que están asociados a un grupo, ¿verdad? Porque ellos están asociados a un grupo. De hecho, hace un tiempo nosotros vimos una de las líderes del grupo y están asociados bajo un... que no quiero mencionar ahora ese grupo religioso, el cual lo está ellos protegiendo. El gobierno decide deportar a X cantidad de esos inmigrantes, entonces ahí ellos pueden clamar, ellos pueden decir que se le está vulnerando y que se le está cometiendo, como dice aquí el título de este título, que se está cometiendo una infracción de lesa humanidad, porque a ellos los quieren deportar porque ellos pertenecen a ese grupo específico. Sí, y por eso es que pensamos que por lo menos ese numeral 11 y el párrafo debería ser eliminado. Y es posible que eso se genere esa modificación en el plenario de los senadores o en el de los diputados, porque si el acápite 11... numeral 11 se elimina, ya el párrafo no tiene sentido. Sí, claro que sí. Y quizás es mucho mejor no tener eso ahí
que tener que estarlo aclarando en un párrafo. Así es. Vamos a una pausa comercial, Iván, y cuando regresemos vamos a entrar en el artículo 123, que es uno de los artículos más mencionados en los últimos días. Mientras tanto, usted no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con ustedes, Iván López y Jesús Ogando, sobre algunos artículos que creemos importantes del Código Penal. Cuando nos fuimos a la pausa dijimos que íbamos luego de la pausa íbamos a hablar sobre lo que es el artículo 123. Sí. Perdóname, Ogando, hermano, que te interrumpa, pero yo quisiera decir algo, bueno, que de hecho hablábamos antes de iniciar el programa, Ogando y yo estábamos hablando de esto. Cuando se va a aprobar, cuando se va a crear una ley, normalmente, y sobre todo una ley controversial, normalmente lo que se hace es que tú lanzas algunos artículos que afecten algún sector, para que entonces todo ese sector, toda la población, la prensa, los medios de comunicación, nos volquemos a específicamente enfocarnos en ese artículo. Por ejemplo, y voy a decir esto antes de leer el 123, como una parte introductoria y también como una reflexión a toda la población, incluyendo de hecho los congresistas también. Porque nosotros estuvimos muy enfocados en lo que es el tema del aborto y damos gracias a Dios que ese artículo ahí, esa penalización del aborto, está prácticamente intacta, ¿verdad? Excepto el caso, esa única causal, y yo diría que no es causal porque siempre ha estado ahí. Cuando la vida de la madre corre peligro, el médico tiene todo el derecho y el deber y la obligación de salvar ambas vidas, de hacer todo la debida diligencia, como nosotros decimos, y también porque el compromiso que el médico tiene es un compromiso, como decimos en derecho, es un compromiso de medios, no de resultados. O sea, el médico no puede asegurarme a mí que él me va a devolver la salud. Ahora, el médico sí puede hacer todo lo posible para devolverme la salud, que eso es un elemento importante a considerar. Entonces nosotros estuvimos muy enfocados en lo que fue ese tema del aborto. Ahora, ¿qué sucede? Mientras estábamos nosotros hablando del aborto, el proyecto de ley del Código Penal es muy amplio y abarca mucho, tiene muchos artículos, abarca muchas áreas. Todas las áreas de las relaciones interhumanas en la sociedad. Exacto, de hecho, porque decíamos en un programa anterior que el derecho se nutre de los hechos sociales, o sea, las leyes se actualizan porque pasan cosas nuevas, porque hay cosas que surgen en el transcurrir, ¿verdad?, de las relaciones interpersonales, de las relaciones de los seres humanos de esa comunidad específica, en este caso de aquí, de República Dominicana. Entonces nosotros estuvimos enfocados mucho en el tema del aborto, y como digo, gracias a Dios del aborto pues no pasó, pero hay otras cosas, otros artículos de vital importancia que se han introducido en el código
Y de hecho, artículos que en su primera fase estuvieron bien redactados, pero que han sido modificados porque la población ha estado pendiente de otra cosa. Y este artículo que vamos a ver ahora, el artículo 123, es uno de esos artículos que ha sido cercenado, si podemos usar la palabra. Y tú, Gando, quizás, ¿verdad? Como siempre dice, vamos a darle ese privilegio a nuestra audiencia de escuchar cómo dice ese artículo 123 y sus párrafos. Sí, mira, Iván, yo quiero, ya que tú mencionas el tema del aborto, me gustaría que lo leamos, cómo está quedando ya en el informe los artículos 109, 110, 111 y 112, que son los que tienen que ver con el aborto, para ya dejar ese tema del aborto cerrado. Y que la población sepa que está ahí vedado, sí, hasta entonces, ahora. Dice, artículo 109, aborto. Quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta, será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor. En los casos en que el aborto sea forzado o no cuente con el consentimiento de la mujer, se sancionará con las penas establecidas por el artículo 87 del presente código. El artículo 87, que era el que mencionábamos, de lesa humanidad, que la sanción, creo que son de 40 años. De 30 o de 10 a 20, bueno, 30 a 40. de 30 a 40 años. Párrafo primero del artículo 109. Se sancionará con 1 a 2 años de prisión menor la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el aborto se haya efectuado. Párrafo 2. Si no se produce el aborto, pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origen, la persona nacida origine a la persona nacida una severa tara física o psíquica, el autor será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor. En estos casos, el Estado asumirá la tutela absoluta del niño o la niña. Artículo 110. Sanción a profesionales de la salud o parteras, los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud, así como las parteras que desde su profesión u oficio causen o ayuden a causar el aborto, serán sancionados con 1 a 2 años de prisión menor. Artículo 111. Pena por muerte de la mujer. Si los hechos incriminados en los artículos 109 y 110 de este código causan la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con 4 a 10 años de prisión mayor. Artículo 112. Eximente. La interrupción del embarazo practicado por profesional de la salud especializado en establecimientos de salud públicos o privados no será sancionada si para salvar la vida de la madre y del feto en peligro se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho. O sea que ahí está bien claro. Para salvar ambas vidas, no se puede prescindir de la vida de uno de ellos. Salvando ambas vidas. Sí, o sea, haciendo la debida diligencia, todo lo que está al alcance, ¿verdad? Del médico actuante, del personal actuante en ese momento, profesional preparado, para proteger ambas vidas. Y en ese proceso
una de las dos vidas tiene que fallecer porque no hay otra opción, qué sé yo, vamos a suponer, el feto le está generando un problema a la madre, que ella va, si persiste en llevar a cabo ese embarazo, ella va a fallecer. Entonces hay que interrumpir el embarazo para salvarle la vida a la madre. Pero en la mayoría de los casos, con una cesárea se salvan ambas vidas. Claro, claro. Ahora, pudiera darse el caso también que la madre, con una situación de salud donde ya ella no es posible preservarle la vida a ella, entonces se puede salvar la vida. Si es la del feto la que se va a salvar, entonces se puede salvar al feto, porque la madre puede tener una condición, le haya dado un infarto, claro, le haya dado una situación que ya es imposible salvarla, entonces se puede proceder a salvar la del feto. Y ahí el profesional de la salud no tiene ninguna implicación legal. No tiene, exactamente. Que de hecho eso siempre se ha hecho así, pero el legislador ha querido ponerlo claro, bien claro en un artículo. Ahora, yo quiero señalar algo con relación a lo que quizás alguno puede estar pensando, pero de 1 a 2 años un aborto, eso es como muy poco, una sanción muy poca, pero en realidad es poca. Yo creo que sí, porque hay otras cosas de menor cuantía que, sí, claro, como es la discriminación. Y yo siempre, bueno, yo recuerdo de hecho que yo fui a una de las vistas públicas allá al Congreso y yo decía que para mí siempre he considerado el aborto como un asesinato. Sí, es un asesinato. Ni siquiera un homicidio, o sea, es un asesinato, porque homicidio es diferente de asesinato. Ah, ok. El homicidio, explícalo como yo. El asesinato es el homicidio agravado. Sí, sí. ¿Tú ves? Entonces, no es simplemente que yo le quité la vida. No, es que yo estoy quitándole la vida a un ser indefenso, que él no puede defenderse. Él no puede defenderse, tú sabes. Entonces yo estoy abusando de él. Entonces, el asesinato se condena con de 20 a 30, de 30 a 40, 10 a 20, bueno, depende, de 20 a 30 o de 30 a 40, depende de cuánto se agrave. Exacto. Pero de 1 a 2 es poquísimo, sí, comparado, claro, con eso. Pero, y la discriminación, cuando lo veamos el 187, vamos a ver que tiene una pena mayor que de 1 a 2. Y se penaliza mucho mayor que el aborto. La pena de la madre psicológica, como decíamos, o sea, tú le estás ahí. Pero esa pena de 1 a 2 años cierra la puerta a que en el país se instalen las clínicas abortivas. Claro, claro. Aunque sea por un día que se esté penalizando, ya no es ilegal, claro, instalar una clínica abortiva. Entonces, Iván, esto fue para que nuestra audiencia vea fortuito, que hablamos de los artículos del aborto. Vamos a leer lo que es el 123. Dice aquí. Y que cabe resaltar que tú lo vas a leer, Ogando, tal y como ya está finalmente, tal y como está finalmente ya para ir al Poder Ejecutivo. Como está aprobado por la comisión para ir al pleno de los senadores. Que vamos a decir algo cuando tú lo leas. Artículo 123. Violencia doméstica o intrafamiliar. Constituye violencia doméstica o intrafamiliar todo patrón de conducta realizado por el padre, la madre, hijos o dependientes, el autor, el tutor, guardián, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente o por cualquier persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentre un miembro de la familia caracterizado por el reiterado empleo de la fuerza física o violencia económica, patrimonial, violencia verbal, psicológica o de intimidación o persecución contra uno o varios miembros de la familia, generando con ello una relación de poder abusiva y dañina contra cualquier persona con quien la persona imputada mantenga una relación de convivencia
así como contra el cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente o contra la persona con quien haya procreado un hijo para causarle daño físico o psicológico a su persona o daño a sus bienes. Párrafo 1. La violencia intrafamiliar se sancionará con 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público cuando se manifieste en la forma de violencia psicológica o verbal. Párrafo 2. La violencia doméstica o intrafamiliar se sancionará con 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público cuando se materialice mediante el empleo de la fuerza física o violencia económica, patrimonial o de intimidación o persecución. Fíjate cómo este mismo artículo ya penaliza la violencia intrafamiliar de 4 a 10 años de prisión, mientras el aborto es solamente de 1 a 2. Y es interesante ver los diferentes elementos que se tipifican como parte de lo que es la violencia intrafamiliar. Sí. Que lo dice ese párrafo. Hasta párrafo un boche que uno le dé a un hijo. Violencia económica. Y es bueno, yo quisiera ahogando leer brevemente, aunque estamos leyendo tal y como está ahí en el proyecto de ley, pero anteriormente, que fue de hecho ese párrafo incluido cuando los congresistas estuvieron retirados, sí. El párrafo 2. Sí, yo lo tengo aquí. ¿Tú lo tienes ahí? Yo lo tengo aquí. Ah, bueno, excelente. Vamos a ver, ¿cómo dice? Sí, ese fue el párrafo que se eliminó en estos días. No solamente el párrafo 2, sino que el párrafo 1, que fue cambiado también, oye, como dice el párrafo 1, la violencia doméstica o intrafamiliar se sancionará con 1 a 2 años de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público. Así fue como se aprobó en el hotel. La comisión lo aprobó así. Lo bajaron entonces de 15 días a 1 año. Sí, no solamente que lo bajaron, sino que le agregaron una frase ahí: cuando se cometa, cuando se manifieste en forma de violencia psicológica o verbal. Sí. Y entonces aumentaron de 4 a 10 la pena. Sí. Y agregaron un párrafo 2, ellos aumentando la pena de 4 a 10. Sí. Entonces, el párrafo 2, que fue el que se eliminó, que se aprobó en el hotel, pero ahora, en esta semana, la semana pasada, la comisión lo eliminó, dice de la siguiente manera, párrafo 2. No se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos que no genere tratos crueles físicos o psicológicos. Y eso está totalmente claro. Y dice ahí que no se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos que no generen tratos crueles físicos o psicológicos. Mira, Iván, solamente con esa frase, disciplina en el hogar bien aplicada correctamente a los hijos, ya con eso es suficiente para yo no tener miedo ni temor. Pero es que, Ogando, el párrafo en sí, el párrafo como tal, está diciendo que no hay violencia cuando tú aplicas la disciplina de manera apropiada, correctamente. Exacto, que es lo que nosotros queremos, que los padres tengan la capacidad de orientar, disciplinar y dirigir a sus hijos. Claro, y en caso contrario, el texto dice, en caso contrario, sí se considera violencia. Porque es importante ver algo, nosotros no estamos a favor de la violencia en ninguna de sus manifestaciones. No, jamás. Ahora, lo que sí nosotros estamos es a favor de la disciplina, que eso es lo que habla aquí el artículo. Sí, sí, sí. O sea, el artículo habla la disciplina en el hogar, y esa disciplina en el hogar tiene que ver con que tú te sientes con tu hijo y que tú hables con tu hijo, que tú aconsejas a tu hijo, pero también tiene que ver de que usted si en algún momento tiene que darle una pelita a su hijo, sí, sin maltratarlo, sí, porque no estamos de acuerdo con el guayo en el pie, con el dedo en la cabeza. No, pero sí, yo te voy a decir algo. Yo soy hoy lo que soy
en gran parte por la pela que a mí me dieron. Y yo prefiero esas pelas que me dieron a mí. Pelas incluso en momentos donde mi mamá tuvo que bañarme con agua de sal, porque no había una parte de mi cuerpo que no tuviera un moratón. Pero yo prefiero esa pela al libertinaje con que se está viviendo en estos días, creando delincuentes, creando parásitos de la sociedad. Hombres y mujeres que van a generar más problemas a otros. Y yo te voy a decir algo. A mis hermanas y a mis primos fueron muchas pelas. Yo recuerdo, había un primo mío que se llama José Ogando, que a ese le dieron mucha pela. Hay una hermana mía que es médico, la doctora Dominga Ogando. Esa le dieron una pela una vez, porque ella tenía fama de que no lloraba mientras le daban pela. Era fuerte. Era fuerte. Entonces mi papá le dio una pela que no quería llorar, y eso era fuerte, y ella aguantándosela, y pela, y no lloraba. Hasta que en una de mi papá le dio ese fuetazo, que gritó como una chiva. ¡Uy! Y le dice mi papá, ¿va a gritar o no va a gritar? Pero ahí está, y es médico, y está dando un servicio a la ciudadanía. Entonces, no estamos de acuerdo tampoco con los maltratos, pero es mejor esa pela que nos dieron y que nos guiaron y que nos dirigieron por un buen camino, a ese libertinaje con que quieren dirigir este mundo, creando delincuentes y parásitos de la sociedad. Yo escribí ahogando en mi cuenta de Twitter. Miren, este tema, señores, quizá ustedes ven ahogando y me ven un poquito enérgico con esto, ¿verdad? Pero es que este tema es sumamente importante, señores. Yo escribí en mi cuenta de Twitter en estos días que yo prefiero darle una pela a mi hijo, ¿verdad? Disciplinar, corregir a mi hijo para que mi hijo sea maltratado por un policía. Claro. Porque como tú decías, o sea, una disciplina, si tú no disciplinas a tu hijo, de hecho hasta la Biblia, señor, en Proverbio 29 me parece, habla el Señor mandando a que se corrija, que se discipline al niño, con vara. Con vara. O sea, lo que está diciendo esto es que el tú disciplinar a tu hijo, tú corregir a tu hijo, con eso tú le estás haciendo un favor. Sí, el proverbio dice, la necedad viene ligada, o sea, viene atada, amarrada al corazón del muchacho. Claro. Él nace necio, mas la vara de la corrección la alejará de él. Claro, ahora bien, yo quiero decir que este artículo, este párrafo, aún esa pela que a nosotros nos dieron, no la incluye. O sea, no está dándole libertad a los padres de dar esa pela que nos dieron a nosotros. De hecho, lo está penalizando porque eso es abuso. O sea, sí, es abuso. Hay que estar consciente de eso. O sea, la forma como nuestros padres posiblemente nos corrigieron fue inapropiada muchas veces. Fue inapropiada. No estamos apoyando eso. Es bueno aclarar el punto. Nosotros no es que estamos de acuerdo con esas pelas mal aplicadas. Pero sí nosotros estamos de acuerdo con la disciplina. ¿Tú te imaginas? Lo que estamos diciendo es que es preferible esa pela mala que nos dieron, que son malas, es preferible a que después el muchacho tenga que ser chuchado por un policía en la calle, o que tenga que genere un problema a la sociedad. Iván, tenemos que ir, hace rato que tenemos que ir a otra pausa comercial. Seguimos con ese artículo cuando regresemos. Y cuando regresemos vamos a continuar con el artículo 123. Mientras tanto, usted no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P.
Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. En esta ocasión estamos conversando con ustedes sobre algunos artículos del Código Penal. Iván, yo creo que dijimos que íbamos a retornar con ese mismo artículo, pero la verdad es que tenemos poco tiempo y tenemos que tratar el 86, que habla sobre la discriminación. ¿Qué te parece? Sí, no, claro. ¿O tú querías decir algo más? Yo quiero decir algo breve ahí con respecto a este artículo 123. Y sobre todo hacer un llamado a los congresistas, que son los que tienen, como decimos, ¿verdad?, en un buen dominicano, la pelota en su cancha. Tienen que analizar bien esto, porque ustedes penalizar la corrección, penalizar la disciplina. Supongamos que a mi hijo le dé el deseo de llamar al 911 y diga que yo le he maltratado psicológicamente, físicamente o de cualquier cosa que él quiera inventarse, como hacen los muchachos en Estados Unidos. Señores, esto es un copy-paste de lo que quieren, de lo que está pasando en Estados Unidos. Y muchos han dicho, se ha dicho mucho de que hay agencias que están detrás de esto para poder introducir su agenda, porque es una agenda, señores. Y hay que hablar claro en este programa, porque si algo nos caracteriza a nosotros es hablar claro. Hay una agenda para destruir lo que es la familia. Sí. Para destruir la familia. Y estamos en el mes de la familia. En este mes de la familia tenemos que tener pendiente de que hay una agenda detrás de todo esto, y esa agenda es para destruir la familia. Yo quiero detenerme ahí porque yo sé que hay muchas cosas que uno puede hablar de este artículo 123, para que nosotros, Gando, hablemos de ese artículo 185. Bueno, realmente era en el código, en el proyecto de código estaba en el 186, pero en el número que quedó fue en el 185 finalmente. Dice aquí el artículo 185, perdón, 185. Y lo que estamos haciendo, señores, es trayendo, como siempre, claridad, como dice nuestro programa, trayéndole esa palabra edificante, esa palabra a tiempo, para que ustedes puedan ver, porque es que el pueblo dominicano tiene que darse cuenta cuál es el código penal que nosotros vamos a tener, porque es el código penal que nos va a regir y tenemos que conocerlo. Miren, el artículo 185, oiga como dice, discriminación. Constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física en razón de su origen o nacionalidad, edad, sexo, color, orientación sexual, esa fue la palabrita que agregaron, sí. Orientación sexual, esa fue la frase, vínculo familiar, aspecto físico, condición socioeconómica, estado de salud, discapacidad, costumbre, opinión política, actividad sindical, oficio o su pertenencia o no a una etnia, raza o religión determinada. La discriminación será sancionada con 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público si de ella resulta uno cualquiera de los siguientes hechos. 1. La negativa a suministrar a la víctima un bien o servicio. O sea que una persona va a tu oficina pidiéndote un servicio, tú no lo puedes negar. Sí, porque puede decir que fue por tal condición. Sí. 2. El obstaculizar el ejercicio normal de una actividad económica de la víctima. 3. El negarse a contratar a la persona, imponerle sanciones o despedirla. O sea, una persona va a tu empresa, tú tienes una empresa. Tú tienes una plaza vacante y entonces van 3 personas. Sí, entre ellas va un homosexual, un travesti,
Y tú no le puedes decir a ese que no lo va a emplear en tu empresa porque es travesti, porque es homosexual. Y tú no se lo vas a decir, porque tampoco estamos hablando de que tú no lo contrates por eso. Sí. Pero el problema está en que si tú no se lo das, él va a decir que fue por eso. Exacto. Y, Entonces, en lo que se resuelve el caso, tú tienes que ir a los tribunales y dar cuenta que no es por eso. 4, el subordinar el suministro de un bien, de un servicio o de una oferta de empleo a una condición fundamentada en una de las circunstancias enumeradas en la parte capital de este artículo. 5. Negar el acceso a la educación en cualquier nivel basado en una de las circunstancias enumeradas en la parte capital de este artículo. Usted tiene un colegio cristiano y una pareja de homosexuales, tiene un hijo adoptivo y lo lleva a ese colegio y quiere inscribirlo. Y usted no puede negarse, decirle que no lo puede inscribir porque ellos son homosexuales. Entonces fíjese, o un niño que se declara homosexual, usted no le puede decir que no lo va a inscribir en el colegio porque él se declaró homosexual. No, y ni siquiera darle orientación psicológica para que el niño cambie su forma de ser, porque entonces usted estaría ahí discriminándolo. Exacto. 6. Negar al acceso o entrada a una persona a un establecimiento público, comercial o a un espectáculo en razón de las circunstancias enumeradas en la parte capital de este artículo. Por eso es que nosotros, esa palabrita orientación sexual, no queremos que se incluya y vamos a tratar de que se quite. Y nosotros, pues nosotros no estamos aquí hablando de que estamos a favor de la discriminación. No. Porque la discriminación es tú hacer acepción de personas. De hecho, hasta la Biblia condena la acepción de personas. Sí. O sea, yo tengo que tratar... Hasta la Biblia no, la Biblia es lo primero que condena eso. O sea, lo condena. O sea, yo no puedo hacer acepción de personas porque tú seas... Oye, ¿por qué? Mira lo que dice el artículo 39 de la Constitución nuestra, que habla del derecho a la igualdad, que tiene que ver con el tema de la discriminación. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Oye, ¿por qué? Por razón de género. ¿Qué es lo que es género? Hombre y mujer. Masculino o femenino, hombre o mujer. Por razón de género, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Ahí no te habla de discriminación por preferencia sexual. Ahí lo que te está hablando de discriminación es por cosas que tienen que ver con que tú me digas, bueno, yo no te voy a atender a ti porque tú eres negro. Exacto. O yo no te voy a atender a ti porque tú eres evangélico, porque tú eres católico. Sí. Pero ahí no habla que yo te estoy discriminando porque tú tienes una preferencia sexual que tú quieres. De hecho, señores, y lo decíamos ahorita, el plan, mire, cuando ustedes ven... que la preferencia sexual, Iván, es igual que la preferencia deportiva. Por ejemplo, una preferencia es un gusto, una decisión propia. Claro. Pero la religión, el color de la piel, el sexo, son cosas que son inherentes a la persona. Claro, y eso es natural. O sea, eso es natural, eso es un elemento natural. Entonces, lo decíamos ahorita cuando hablábamos acerca del artículo 123. Señores, es todo un plan. Cuando ustedes ven, cuando ustedes hirvanan algunos artículos del Código Penal, de este proyecto de ley del Código Penal, cuando ustedes lo van hirvanando, lo van poniendo juntos, cada uno de ellos, ustedes se van a dar cuenta que todo esto responde a un plan orquestado para una agenda. Porque es que hay una agenda que se quiere instaurar, se quiere hablar de discriminación,
yo no puedo, se quiere hablar también de derecho a que tú tienes que casar, ahorita hay que casarlo. Y de hecho, se anda buscando eso, que poder casarlo. Eso es así. Cuando una pareja de homosexuales vaya a una iglesia, fácilmente, si no lo casan porque son homosexuales, pueden ser demandados el pastor claro que sí, o el sacerdote. Mira, falta todavía leer los 2 párrafos de este artículo para completar la lectura. Párrafo 1 dice: asimismo, constituye discriminación todo trato desigual dado por uno o varios o todos los miembros de una persona jurídica, o sea, una empresa, a una persona física en razón de una de las circunstancias antes enumeradas. Y el párrafo 2, que era en el proyecto anterior, era más amplio, porque hablaba de lo que son los requisitos institucionales, pero por lo menos se quedó bastante de ese párrafo para tratar de salvaguardar, ese lo pusimos nosotros ahí, para salvaguardar a sobre todo los líderes religiosos. Dice el párrafo 2, las previsiones de este artículo se aplican sin detrimento de la libertad de conciencia y de culto y respecto a las buenas costumbres en todos los ámbitos. O sea, eso está totalmente claro ahí. Pero a mí me hubiera gustado que se quedara como estaba antes, que decía, respetando también las reglas o los requisitos institucionales. Sí, claro que sí, y es como estábamos diciendo, Gando, o sea, nosotros no estamos hablando de que usted no haga lo que usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera, ahora, lo que usted no puede hacer es imponer lo que usted quiere, y el tema de la agenda LGBT, el tema de la destrucción familiar, es una imposición, señores, lo que quieren es imponernos a nosotros. República Dominicana, y escuchen bien, República Dominicana es un país que tiene una sana costumbre, que tiene principios éticos, principios morales, principios cristianos, de hecho, porque a veces hay gente que dice, no, lo que pasa es que los cristianos dicen esto por la Biblia. No, es que nuestros principios, nuestros fundadores formaron la República Dominicana bajo principios cristianos. Así es, Iván. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen cada día. Pasen feliz día.